Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo cordial y fraterno, amigable a todos los que ven mi reflexión a esta hora. Espero que hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Voy a ratificar una vez más lo que he dicho estos días, y es que quien les va a hablar es César Arias, un pecador que ofende a Dios todos los días de pensamiento, palabra, obra y omisión. En cualquiera de esos pecados me apunto, pero todos los días peco. Por lo tanto, esto lo tengo que decir muy claro para que las personas que me están viendo y quieran escuchar la palabra de Dios sientan que quien les va a hablar es un pecador y que por lo tanto lo que ustedes van a escuchar no son palabras de César Arias, porque César Arias es un pecador. Ustedes lo que van a escuchar es la palabra de Dios escrita en la Biblia, y si está escrita en la Biblia, entonces ustedes quizás escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Así, de esa manera podemos decir que solo la palabra de Dios nos puede salvar, y esto sea para los protestantes ante todo, porque ellos son los que más juzgan y condenan, y por eso es que se salieron de la Iglesia Católica, la que los podía haber salvado, porque se pusieron a dejarse guiar de pastores falsos, y lo primero que les mostraron fue los pecados de la Iglesia Católica, de los pecadores que habemos en la Iglesia Católica, pero que no saben que la Iglesia Católica es perfecta porque está llena de pecadores. Esa es la gran fortaleza de la Iglesia Católica, que está llena de pecadores, pero que estamos en la única iglesia que Cristo fundó. Y Jesucristo le dijo a uno de esos fariseos, que hoy puedo señalarlos a todos ustedes, a cualquiera de ustedes, diciéndoles: el médico no vino a andar entre los sanos, sino entre los enfermos. Así es que misericordia quiero y no sacrificios. Sea esto pues un mensaje claro para que dejen de estar mirando para los lados, sino de frente, mirando a Cristo, a la palabra de Dios, que es la única que te puede salvar y es la única que te puede condenar. Así es que deje de estar mirando por el retrovisor a los pecadores, porque ellos ni te van a salvar y por ellos tampoco te vas a condenar. Así es que por juzgar a los demás no te salvas. Por mirar a Cristo y reflexionar sobre la palabra de Él sí te salvas. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio 34, 1 al 12. Murió Moisés como había dicho el Señor, y ya no surgió otro profeta como él. En aquellos días Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima del Fasgá, que mira a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, el territorio Neftalí de Efraín y de Manasés, el de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar, y le dijo: esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles: se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bel-Fegor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años, y no había perdido ni habla, ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab 30 días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto, contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios
Te alabamos a ti, Señor Jesús. La historia de Moisés, me asombro mucho de ver las historias, de leer todo esto, Deuteronomio, por ejemplo. Cuando yo leo estas historias de Moisés, cuando leo todas esas historias del Antiguo Testamento y luego me voy para el Santísimo y veo a Dios ahí en la hostia, guardadito en esa caja, digo, es increíble cómo toda una historia de salvación se encuentra en esa cajita. Toda una historia de miles y miles y miles de años se encuentra en esa cajita, que es donde está la hostia sagrada, donde está Dios, ahí en esa hostia. Y cómo nos maravillamos de conocer cómo Dios trajo durante la historia de la salvación de miles y miles de años a llegar a estar ahí en este momento. Y yo, César Arturo Arias, estar presente ante la presencia de Dios. Y más me maravillo, óigalo bien, más me maravillo cuando estoy en la misa y llega el ritual de la Eucaristía y el sacerdote toma en sus manos esa hostia, la levanta y dice, envíanos, la levanta, no, primero hace la oración que es la invocación del Espíritu Santo para que ese pan y ese vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Y nosotros no lo vemos, quizás a través de un video que he visto por ahí que lo hicieron unos hermanos mexicanos, vemos como en ese momento se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo y se posa sobre ese pan y ese vino. Y ese pan y ese vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Y el sacerdote se convierte inmediatamente en Cristo. Eso es una cosa que nosotros, los que guardamos la fe, nos maravillamos. Es una cosa impresionante la que estoy diciendo. Por eso, hoy les puedo decir a ustedes que esto que sucedió hace miles de años con Moisés, sucedió. Moisés murió y no se sabe dónde fue enterrado, pero dice la palabra que dejó la tierra prometida a su descendencia como él se lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que esa tierra le fue entregada a la descendencia, pero que Moisés no pudo entrar en ella porque Dios decretó que él no iba a entrar a la tierra y murió. Pero viene la otra partecita linda de esta historia, y es la historia ay, ya se me metió esa U, bendito sea, de Josué. Josué fue ungido y fue recibido ese don por la imposición de las manos. Y en esta imposición de las manos, Josué toma el liderazgo de esa tierra de Israel por la imposición de las manos de Moisés a Josué, porque Dios le dijo a Moisés, sepárame a Josué para imponerle las manos, y cuando Moisés le pone las manos es para decretarlo de que él va a continuar con esa dinastía de Moisés, va a continuar con lo que Dios le vaya a enseñar. Y entonces por eso dice ahí más abajito que todo el pueblo obedecía los mandatos de Josué, porque era un hombre consagrado de Dios que podía tener ese liderazgo y dar órdenes. En la estepa de Moab estaba lleno del espíritu, aquí, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Esto es una cosa impresionante, hermosa, no cabe la discusión. Por eso es increíble cómo hoy día todo tonto que quiere montar una iglesia se aprende unos capítulos y unos versículos y monta una iglesia. Abre un garaje, coloca sillas blancas, pone un altar, pone un aviso, y lo peor, detrás de ese tonto vienen otros más tontos que él, y son los malos católicos, que creyendo que ese tiene poder de Dios para predicar la palabra de Dios, lo siguen.
cuando simplemente es un tonto que abrió una iglesia separada de Cristo para poder recaudar el diezmo y enseñar la palabra de Dios, cuando no tiene ninguna autoridad, no tiene la imposición de las manos para ser consagrado de Dios en esta tierra y así predicar la palabra de Dios. Y esto es un problema grave, porque cuántos malos católicos vemos hoy día llenos metidos en esas iglesias y creyendo que ahí está Dios y alabando, aleluyando, glorificando, cuando nada tiene que ver con Dios. Sigamos avanzando en estas lecturas. Salmo 65 es un resumen. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Bendecid pueblos a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios que me ha devuelto a la vida. Y este es el salmo que podíamos darle a entender a los malos católicos, que ahorita los llamé tontos, pero yo los llamo tontos con todo el respeto del mundo. Deberían regresar, darse cuenta de a través de estas enseñanzas que yo les estoy dando, del error en el que han caído y han cometido, y sencillamente regresar al redil de Cristo. ¿Qué deben hacer? Lo primero que deben hacer es que han cometido un pecado que se llama, y es un pecado mortal, el pecado de la apostasía, que es apostatar en contra de la doctrina y la iglesia de Cristo, y por ese pecado deben ir a confesarse. Y por eso este salmo es tan gratificante para los que regresan. Venid, aclamad al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios que me ha devuelto a la vida. Venid a ver las obras de Dios. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Y vamos a leer el Evangelio Mateo 18 del 15 al 20. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Bendito sea Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas, entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, es increíble cómo digo las cosas y luego concuerdan con el Evangelio. Los llamo tontos, pero los llamo tontos con respeto a esos malos católicos que se han salido por ignorancia y han seguido doctrinas paganas. Doctrinas de demonios, dice Pablo. Y entonces aquí dice que yo, César Arturo Arias, sabiendo que un hermano de esos está en pecado, que se ha salido de la iglesia de Cristo, debería ir y reconvenirlo y decirle: venga, mijo, le quiero decir que te has salido de la iglesia de Cristo, que te has ido a una doctrina de demonios. Y si no te hace caso, entonces llama a 2 o a 3 o a varios y diles lo mismo. Venga, pongo por testigo a ustedes que le estoy llamando la atención a este hermano que se ha salido de la iglesia de Cristo para seguir doctrinas de demonios y ahora hacen parte de pentecostales, de testigos de Jehová, adventistas, luz del mundo
y cuantas 20 iglesias más andan por ahí con otros nombres diferentes. Que si yo les llamo la atención delante de 2 o 3, si él me hace caso, habré salvado esa alma para Dios, la habré salvado. Pero si no me hace caso, dígaselo a la comunidad. Dígase, vea comunidad, este hombre está fuera de tono, se ha salido de la iglesia de Cristo y ahora pertenece a una iglesia protestante, una iglesia de demonios, doctrinas de demonios. Y si ese hombre no le hace caso ni a la comunidad, lo llaman acá. Mire cómo los llaman a los protestantes acá, cómo los llama. Os aseguro, aquí, a ver dónde es conmigo. Considéralo como un pagano o un publicano, un hombre que no quiso escuchar la palabra de Dios. Y luego dice esto: os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Que nosotros tenemos esa potestad, que si nosotros llamamos a un hombre y lo reconvenimos y ese hombre nos escucha y lo llevamos y lo regresamos a la iglesia, seguramente que hemos atado ese pecado de ese hombre y lo hemos regresado al redil de Cristo. Pero también tenemos el poder de desatar, que si ese hombre no nos hace caso, pues conste que nosotros hicimos lo mejor de nosotros para llevarlo y él no fue capaz. Ese es el mensaje que yo quiero darles en el día de hoy. Hay muchas doctrinas. Cuando uno se mete a Facebook, todos los días que me encuentro en Facebook, me encuentro una cantidad de iglesias, que la iglesia del pastor tal, de la pastora tal, del pastor tal, y les hace hacer toda clase de locuras, y ustedes bobitos se comen el cuento. Y se creen el cuento los que están ahí siguiendo esas doctrinas. Ven un montón de doctrinas, una tras otra, y otras hacen toda clase de escándalo y todas cosas. Y ustedes creen que esa es la iglesia de Cristo. Cuando de mero pensamiento se da uno cuenta que es una doctrina de demonios, que ahí no está Dios, sino que es un demonio el que tiene atado al pastor y a todos esos seguidores. Por eso, la única iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. Mateo 16, 18, léaselo. Mateo 16, 18, léanselo y descubran que esa es la verdad. Si usted logra salirse de esa iglesia protestante que un demonio te tiene atado y logras regresar a la iglesia de Cristo, te ha liberado el Espíritu Santo. Te ha liberado el Espíritu Santo. Y te ha dado la libertad de ver la verdad. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.